Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González desde tu canal GIC Excel VI. Hoy te voy a mostrar en este video las 5 funciones que en mi opinión sí o sí debes conocer del lenguaje M de Power Query. Estas 5 funciones que te voy a mostrar el día de hoy las vamos a ver en su forma más básica. Lo que voy a explicar es cómo es su sintaxis y un ejemplo muy sencillo para simplemente se visualice lo que hace esta función. Obviamente, ya tú la trabajarás en el contexto donde tú evalúes que puedas ser usada. ¿Ok? Entonces, si quieres saber cuáles son estas 5 funciones que te traigo el día de hoy, quédate conmigo y vamos a verlo. Ok, señores, antes de comenzar a explicar cuáles son estas 5 funciones que te traigo el día de hoy, entre tantas que tiene también las funciones de registro, primero tengo que explicar entonces qué es un registro. Para ello, vamos a ver en pantalla el concepto que te traigo del mismo. A todas estas, ¿qué es un registro? Un registro no es más que un valor estructurado que viene representado por un conjunto de campos. Y a esos campos se le asigna por lo general un valor que define o pretende definir cada uno de esos campos. ¿Ok? Si ustedes notan una tabla como tal, cada fila representa un registro, pero en este lenguaje de programación llamado M, ese registro tiene una forma de ser mostrado dentro del editor de Power Query, cuando trabajamos con ello. Entonces quiero que veas, entre tantas cosas, porque el registro tiene mucho que estudiar, quiero que veas estas 5 funciones que te van a ayudar en tu día a día a resolver algunos tipos de situaciones, dependiendo del escenario donde puedan ser las mismas usadas. Un registro lo reconocemos en el lenguaje M porque justamente sus valores lo vamos a mostrar dentro de unos corchetes o paréntesis cuadrados, como se conoce en algunos países o en otras culturas. Bien, yo lo conozco como corchete y ese es el nombre que le vamos a estar dando durante esta jornada. Bien, ok, pero vamos a ver en su forma natural cómo se construye un registro. Muy bien, fíjense bien. Un registro viene representado por varios elementos encerrados dentro de unos corchetes. ¿Ok? Eso en su forma más básica y más sencilla. Entonces, como ustedes ven en pantalla, abrimos y cerramos corchetes al final de cada uno de esos registros. Y dentro del registro se van a ir colocando cada uno de los elementos que va a representar un campo y un valor determinado. ¿Ok? Ese valor, por lo general, se va a presentar de la forma en que el tipo de datos sea escrito. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven el campo denominado ID, fíjense que los nombres de los campos no van, a pesar de que son textos, no van entre comillas. Sencillamente se escriben así, tal cual. Es la manera de representar que eso es un nombre de un campo. Y cada uno de estos campos va a tener un valor asignado. ¿Ok? En este caso sería ID, que vendría a representar como la primera columna o el primer campo de todo ese valor que va a representar el registro. Y aquí tiene su valor como tal asignado. En este caso es un valor numérico y para este ejemplo es el ID 1. ¿Ok? Después viene el nombre con el texto que lo representa. ¿Ok? El país con el texto que lo representa, la ciudad con el texto que lo representa y así sucesivamente. Fíjense que al final tenemos otro valor, otro campo, pero que este campo encierra un valor de lista. ¿Por qué es de lista? Porque tiene varios valores o varios elementos encerrados, uno o varios elementos encerrados entre llaves. Significa que este campo guarda un valor de tipo lista que también es un valor estructurado. Ok, dicho esto, la forma en que Power Query representa un registro dentro del editor dentro del editor de Power Query o la interfaz del usuario es de esta manera. De esta manera, fíjense que ahora cada uno de estos campos ya vienen entonces, pareciera ser una columna, pero en realidad son los nombres de campo. Es como si tuviésemos la columna o la tabla con su respectivo primer registro, como que dice transpuesto, ¿ok? Donde van a tener los nombres de cada uno de esos campos y a cada uno de esos campos va a tener, obviamente, su determinado valor. Fíjense que aquí al final, como habíamos visto, tenemos el valor de lista como parte o como parte de los valores que componen ese registro. Entonces, dicho esto, imaginen ustedes, como les decía al inicio, que un registro sencillamente es una sola fila de toda una tabla con sus respectivos campos. Si lo vemos de esta manera, esta sería una tabla con cada uno de sus campos. Pero la manera de representarlo sería esto,
este valor dentro de la interfaz del usuario. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver entonces la primera función que te voy a traer el día de hoy. La primera función que vamos a ver el día de hoy es una función muy sencilla. Se llama record.fill. ¿Y qué hace record.fill? Esta función devuelve el valor del campo indicado de un registro. ¿Ok? La sintaxis de esa función es record.fill admite como primer argumento un valor de tipo record. Se lo tenemos que dar, especificar en tipo registro. ¿Ok? Este valor puede ser valor directamente colocado como un registro o podemos indicarle una fila, por ejemplo, o donde se encuentra ese registro si estamos haciendo, por ejemplo, un table at column, ¿ok? Agregando una columna a una tabla, por ejemplo. Podemos referirnos a una variable que guarde ese registro o también incluso podemos crear una función o realizar una función que devuelva un registro o una expresión que devuelva un registro, dicho de otra manera. El segundo argumento también es de carácter obligatorio y tenemos que indicarle el campo como tipo texto, ¿ok? Es decir, entre comillas, indicarle el nombre del campo del cual deseamos extraer ese valor. Obviamente va a devolver un valor de tipo any porque dependiendo del tipo de valor que se encuentre dentro del campo que queremos extraer, ese tipo de valor nos va a devolver el resultado. Es decir, si el valor es texto, nos devolverá texto. Si el valor es número, nos devolverá un número. Si el valor es una tabla, una lista o igual otro registro dentro de este mismo registro, también nos va a devolver una tabla, una lista o ese registro. ¿Ok? En su formato tal cual. Bien, los parámetros, vamos, ya los más o menos los explicamos. Ya saben, admite un registro, que es el registro del cual, indicarle cuál es el registro que vamos a extraer ese campo, y el campo en texto, que es el valor que deseamos extraer. Entonces ahora vamos a pasar al ejercicio para ver cómo funciona esta. En pantalla ustedes ven el registro que hemos diseñado para este ejemplo. ¿Qué están viendo dentro de la pantalla? Están viendo aquí que tenemos unos campos, una serie de campos. ¿Ok? Cada uno de estos representa el nombre y cada uno de los que están a la derecha de ese nombre de campo representa el valor que pretende representarlo. ¿Ok? Valga la redundancia. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Imagínense ustedes que yo quiero extraer un registro, un solo valor de ese registro. Uno solo, porque esto es lo que va a permitir esta función, extraer un solo valor de ese registro. Se suponga que nosotros queremos extraer como tal el país, el registro o el atributo país. Bien, entonces ya ustedes ven que aquí la variable hemos denominado R1, ¿ok? Y sobre ese R1 va a representar ese registro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es presionando ese paso R1, aquí en el icono de la función, vamos a presionar sobre él y vamos a agregar un paso personalizado. Entonces ya tenemos justamente lo que es el registro anterior, aquí como variable. Ahora, ese va a ser nuestro primer argumento de esta función. Voy a darle un espacio un poco aquí a la derecha para retroceder un poco y dejar un espacio entre el igual y el R1 del cursor para poder escribir la función y así el IntelliSense me lo tome en cuenta. Entonces, dentro de ese espacio voy a dejar el cursor. Y una vez he dejado ese espacio entre el igual y el R1, ya puedo comenzar a escribir la función y en IntelliSense automáticamente me va a ir reconociendo en función de lo que yo vaya escribiendo allí. Entonces, aquí como estamos trabajando con funciones de record, yo le voy a colocar la palabra record field y fíjense cómo sin el punto ni nada, ya de una vez el IntelliSense va reconociendo cuáles son ese tipo de funciones que pueden llegar a tener este tipo de cadena. Entonces aquí de primera mano encontramos record field en la primera fila. Entonces elegimos record field. ¿Ok? Abrimos paréntesis. Ya fíjense que aquí nos sale la sintaxis, record as record y field as text, que fue la que les mostré en la presentación. Voy a eliminar ese último paréntesis para sacar un poco más el R1 con otro suprimir. Y ese va a ser nuestro primer argumento porque es el registro justamente que estamos trabajando y está guardado en la variable R1. Una coma porque voy a incluir el segundo argumento. El segundo argumento me pide el nombre del campo del cual deseo extraer ese valor. Por lo tanto, lo pide como texto. Al pedirlo como texto, ya tengo que de una vez abrir un par de comillas dobles y en el medio de esas par de comillas dobles le voy a indicar tal cual como está escrito. Si tiene acento, hay que escribirlo con acento. Si tiene mayúscula,
minúsculas, hay que escribirlo tal cual como se encuentra el campo. Vamos a decirle país, en este caso no tiene el acento el campo, ¿ok? Y le vamos a colocar un paréntesis de cierre, ya esos serían nuestros dos argumentos que solicita esa función. Y lo que va a devolver entonces la función es extraer esta cadena de texto, en este caso Chile, y lo va a extraer como texto como tal. Fíjense, si le doy aquí a validar, fíjense ahora cómo la interfaz del usuario ya me muestra de por sí un valor textual y por lo tanto ya este record field pasó, o esta consulta pasó a guardar un valor de tipo texto. ¿Ok? Eso es lo que hace record field. Fíjense que si yo le devuelvo el primer paso, pongamos que yo quiero entonces ahora extraer lo que es el valor que se encuentra en aficiones. Fíjense que ahorita la consulta aquí está guardando un valor de texto. Y lo sé, o lo podemos ver porque ya automáticamente se coloca el icono de ABC, que significa que está guardando un texto. ¿Ok? Ahora, supongamos que en vez de el nombre del país, quiero lo que se encuentra en aficiones. Fíjense, aquí yo me voy a personalizar de nuevo y entonces en vez de país aquí le vamos a colocar el nombre del campo aficiones. ¿Ok? Y si valido, fíjense que ahora lo que antes era un texto, ahora es una lista, porque ese es el valor que guarda ese atributo o ese campo. Y se fijan, aparte es una lista, datos, fútbol, idiomas, pero también aquí en la consulta ya se me cambia el icono a como una especie de listica. ¿Ok? Entonces eso significa que esa consulta guarda un valor de lista. Y eso es lo que hace esta función record field. Sencillo. ¿Ok? Ahora vamos a ver nuestra segunda función del día de hoy. La segunda función del día de hoy la denominamos record.field or default. ¿Okay? ¿Y qué hace esta función? Registro. Esta función devuelve el valor del campo indicado de un registro o un valor por defecto si el campo no existe. Entonces, esta función es importante porque si el campo que le estamos indicando no existe dentro de ese registro donde estamos ubicando, sencillamente nosotros podemos controlar la salida, es decir, decirle, bueno, si no lo encuentras, dame este valor como salida. ¿Ok? Su sintaxis y parámetros se componen de lo siguiente. Record select field admite un record como nullable record. ¿Ok? Este nullable record significa que si el campo donde estamos apuntando o la expresión o la consulta que estamos consultando arroja un valor null, entonces admitido y el resultado va a ser un valor. ¿Ok? Eso es lo que significa más o menos nullable record. El segundo argumento, que también es obligatorio y mandatorio, es un campo como texto. Y el tercer argumento es opcional y es el valor que por defecto, y se lo podemos dar como cualquier valor, colocaría en caso de no encontrar el nombre del campo dentro del registro que estamos evaluando. ¿Ok? Entonces, fíjense los parámetros tales cuales, un record, que es el registro del que nosotros deseamos extraer el valor del campo. El segundo argumento es field, llamado field, el cual ese field es un campo cuyo valor se desea extraer. ¿Ok? Y el tercer valor es el default values. ¿Okay? El default values es opcional. Es aquel valor que por defecto nosotros queremos que sustituya en caso que el campo no exista. Devuelve null si nosotros no utilizamos ese valor opcional. Si no existe el campo, sencillamente no le va a arrojar ningún error. Solamente le va a devolver un valor o un null, ¿okay? Que es una ausencia de valor. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo trabaja esta función. En pantalla ustedes ven el mismo registro que ya trabajamos en el ejemplo anterior y este es el mismo registro que vamos a trabajar en el resto de los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Bien, voy a subir un poco esto por acá para ganar un poco más de espacio y de visión. Entonces, fíjense, ya lo seguimos teniendo en el valor R1. Ya saben que tenemos que incorporar un paso nuevo y ese paso nuevo vamos a empezar a desarrollar nuestra función. Entonces, me coloco después del signo igual y antes de esa variable o ese paso nuevo, que ya me trae de por sí lo que tiene el paso anterior, y si como estamos utilizando ese paso, sencillamente lo dejamos. Puede dar un espacio después del igual, ¿ok? Para comenzar a escribir la función y el IntelliSense haga el trabajo de reconocimiento. Vamos aquí entonces con record, field, ¿ok? Or default. Fíjense que ya aquí me aparece en la cuarta posición, por lo menos en este caso. La voy a seleccionar. Voy a abrir el paréntesis. Ya obviamente me salen los dos primeros argumentos que son totalmente mandatorios, o sea, obligatorios. Voy a borrar ese paréntesis de cierre.
lo vamos a colocar al final. R1 sería ese récord que va a fungir como el primer argumento, coma, que es el que viene en pantalla. Me pide el campo como texto, entonces fíjense aquí que si yo le digo, por ejemplo, otra vez la palabra país, coma, y aquí es donde viene el control. Si yo no le coloco nada, ese no le voy a colocar nada todavía el tercer argumento opcional, voy a dejarlo tal cual como hicimos en el primero, un registro y el nombre del campo, vamos a validar y sencillamente me devuelve el mismo resultado que hicimos en el primero. Entonces, hasta aquí ninguna diferencia con el primer ejemplo que vimos, que es record.fill. Ahora bien, si yo aquí coloco, en vez de país, coloco un valor que no existe dentro del registro, por ejemplo, vamos a buscar un valor que no exista, ¿ok? Por ejemplo, edad, que no está aquí dentro del juego o dentro de los campos que están mostrados aquí en el registro de ejemplo. Fíjense que si yo coloco aquí, en vez de país, coloco edad, ese campo no existe, o sea, no va a encontrar nada allí. Por lo tanto, le vamos a decir aquí null. ¿Ok? Fíjense que devuelve null. Si no lo encuentra, sencillamente se convierte en un valor null. OK. Pero si yo no quiero que devuelva null, yo puedo decirle entonces que me devuelva un valor por defecto. Supongamos entonces, coma, que si no encuentra el valor, yo le quiero que arroje por lo menos un mensaje de texto y diga, por ejemplo, el campo seleccionado no existe. ¿Ok? Campo seleccionado no existe. Supongamos que quiero que devuelva ese mensaje. Voy a darle sencillamente a validar y fíjense ya cómo, como no lo encuentra, me devuelve el valor que se encuentra. Si el registro sí se encuentra dentro de eso, simplemente no va a traer obviamente este mensaje porque el registro lo encontró y por lo tanto extrajo su valor. Y esta es la diferencia básica de lo que hay entre usar record.fill con record default. De hecho, si nos devolvemos al primer ejemplo para que vean algo, fíjense que si no es aficiones lo que yo estoy buscando y le coloco edad, fíjense bien cómo al validar ya automáticamente me arroja un mensaje de error porque el campo edad del registro no fue encontrado. Entonces aquí es donde tenemos que saber cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra. Bien, porque una no controla los errores, la otra sí. Entonces vamos a ver la tercera función que les traigo el día de hoy. Nuestra tercera función del día de hoy se trata nada más y nada menos que de la función record.selectFields. Fíjense que ahora el fields sí aparece en plural. Lo que ya ustedes van a ver el por qué cuando aparece en singular o cuando aparece en plural. En las anteriores funciones solamente decía field, por lo tanto admite extraer el valor de un solo campo. Ahora vamos a ver select field, qué es lo que hace. Esta función devuelve un registro, incluyendo, fíjense que devuelve un registro, ya que se nos está diciendo, devuelve un registro, pero que incluye un subconjunto de sus campos. Es decir, si yo elijo un solo campo, me va a devolver, ese campo ya no me lo va a devolver solo o en el valor que corresponda, sino que me lo va a devolver dentro de un registro, pero solamente ese campo. ¿Ok? Simplemente extrae todos los demás registros que no seleccioné y me trae el seleccionado o los seleccionados. Muy bien. Dentro de su sintaxis y parámetros, conseguimos que tiene que record select field admite como primer argumento un valor de tipo record. ¿Okay? Eso es lo que va a evaluar. El segundo campo es fields as any, es decir, yo le voy a indicar los nombres de los campos y que las any es, si yo le indico un solo campo, puedo escribirlo en formato de texto, ¿okay? En tipo texto. Pero si voy a indicar dos o más campos, se lo voy a indicar en un tipo lista y lo vamos a ver dentro del ejercicio. Y el tercer argumento es opcional, es el missing field as null number. Es decir, ese tercer parámetro, si se va a utilizar, que es opcional, es el missing field. ¿Por qué? Porque si no encuentra uno de esos campos, ¿ok? Entonces, ¿qué quieres que haga con esa solución? Si te presenta un error, si te presenta un valor null, ok, ya lo vamos a ver de todas maneras dentro del ejercicio, o sencillamente ignoro, que si el campo no existe, lo ignoro y ya y te devuelvo lo que sí exista. Si no existe nada, te puedo devolver hasta inclusive un registro vacío. Vamos a ver un poco cómo trabaja esta función y vamos a hacer algunos cambios para que ustedes vean las diferentes etapas en que se pueden comportar esta función. Entonces, vamos al Power BI y vamos a verlo. Muy bien, aquí tenemos entonces el mismo registro que hemos venido trabajando en los dos ejemplos anteriores.
vamos a agregar nuestro paso nuevo. Entonces voy a comenzar a escribir la función record select field. ¿Okay? Fíjense que ya el IntelliSense me lo reconoce. Voy a abrir paréntesis. Nuestro primer argumento obviamente es R1 que guarda nuestro registro. Vamos con coma. Y vamos a suponer que quiero extraer un solo valor. ¿Okay? Un solo valor un solo valor dentro de un registro dado. Entonces vamos para variar un poco en esta parte, vamos a traer el campo ID. Por lo tanto, como es un solo valor el que deseo extraer, voy a colocarle ID. Recuerden respetar mayúsculas y minúsculas, porque así tal cual como está escrito aquí, debemos escribirlo. Fíjense que si nosotros escribimos ID aquí solamente en mayúsculas, siendo que la primera letra está en minúscula dentro del nombre del campo, cierro el paréntesis, o por ahora no voy a utilizar el tercer argumento. Vamos a validar y fíjense que nos devuelve un error. ¿Ok? Error de tipo expresión porque el campo ID del registro no fue encontrado. ¿Ok? Y aquí me da como un resumen de cuáles son los campos que está observando dentro del registro y por lo tanto ya aquí nos podemos dar cuenta que el I está en mayúscula dentro del código, pero realmente el campo lo tiene escrito todo en minúscula. Entonces aquí sencillamente cambiamos esa I por una I minúscula, validamos nuevamente y ahora fíjense cómo en vez de un solo, aunque sea un solo valor, no me lo muestra como el valor como tal, sino que me muestra ese mismo registro, solamente en este caso un solo campo. ¿Ok? Es decir, eliminó los demás, lo sacó y me trajo el campo ID con su respectivo valor. Hasta aquí la única diferencia con las otras dos funciones es que me lo trae como tipo registro, tal cual como está concebida la función. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero extraer dos valores? O supongamos, quiero traer ID y quiero traer el nombre, por ejemplo. Entonces, sencillamente vamos acá y en vez de colocarlo ya como texto, ya al tratarse de dos valores, ya sencillamente debo abrir un juego de llaves de apertura y cierre y indicárselo como lista. ¿Okay? Entonces, aquí el primer valor sería ID, coma, y el segundo valor como tal le vamos a colocar aquí nombre. Bien, entonces bueno, vamos acá, le vamos a decir validar y fíjense ahora cómo sencillamente me coloca el registro, ID y nombre. Un tic importante dentro de esta función es que si yo coloco o como coloque yo el orden en los campos, en ese mismo orden me va a devolver el registro. O sea, es decir, no va a respetar, perdón, el orden original. En el orden que yo se los indique aquí, en ese mismo orden me los va a traer en la respuesta. Vamos a ver ese caso. Por ejemplo, vamos a aprovechar de incluir un tercer registro y lo voy a incluir dentro del como primer elemento de esa lista. Entonces vamos a suponer que aquí yo quiero extraer el valor de aficiones, por ejemplo. El de aficiones. Y fíjense lo que va a pasar. Le voy a dar entonces validar. Y ahora fíjense cómo aficiones, que en el registro original es el último campo, ahora aquí se ha convertido en el primer campo porque así tal cual en este orden lo va a extraer. Ahora bien, ¿qué pasa si no existe un campo? Fíjense bien. Yo voy entonces a quitar nombre de aquí. No voy a quedarme con nombre para aprovechar los espacios. ¿Okay? Y le voy a escribir ahora un nombre que no exista. Por ejemplo, lo mismo, edad. ¿Okay? Vamos a utilizar el mismo ejemplo, edad. Si yo no indico más nada, o sea, no utilizo el tercer argumento, vamos a ver qué es lo que pasa con esta función. Ya me devuelve un error. ¿Ok? Por defecto, el tercer argumento, el missing field, tiene tres elementos, o sea, tiene tres, digamos, auxiliares o funciones auxiliares que podemos utilizar. Y ya las vamos a ver cada una de ellas. Fíjense bien, como no tengo la edad, entonces me devuelve automáticamente un error. Así los otros dos valores o los otros dos valores que yo le estoy indicando como campos existan dentro del registro. ¿Ok? Para evitar este tipo de situaciones, sencillamente nos vamos al final de este segundo argumento y vamos a ahora sí a hacer uso del tercer argumento, el missing field as nullable number. Ya le voy a explicar el por qué es a nullable number. Bien. Si yo le digo, por ejemplo, missing field, escribo missing field, fíjense que existen cuatro valores de missing field, pero solo en esta función son admitidos los dos primeros y el missing field use null. ¿Ok? El valor por defecto es missing field.error, el que trae por defecto. Por lo tanto, como no se lo indiqué,
sencillamente me arrojó el mismo error. Entonces, si escriben esto, le va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros escribimos, por ejemplo, missing field de nuevo, bien, y utilizamos missing field ignore, fíjense lo que va a pasar. Yo le voy a colocar missing field ignore y sencillamente me devuelve solo los campos que encontró. Va a ignorar como tal el tercer campo que le colocamos como ejemplo. ¿Ok? Ahora bien, si no queremos que lo ignore, sencillamente que tome ese campo y le coloque un valor, o un valor así sea el valor null, entonces pues escribimos otra vez missing field y utilizamos la tercera opción que sería missing field use.use null. Utilizamos esa y validamos. Fíjense que ahora me va a agregar un campo llamado edad, pero cuyo valor es null. O ahí no va a haber nada, pero me agrega el campo como tal. ¿Ok? Toma el nombre que le estoy indicando y me le agrega un null para complementar la cantidad de registro que le estoy solicitando. Ok. ¿Qué significa ese null number? Estas funciones son, estos auxiliares de funciones se conocen también como auxiliares de numeración. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí en vez de el que trae por defecto, ya ustedes lo vieron, el que trae por defecto es el missing.error. ¿Ok? Que lo vimos entonces, missing.error, este que está aquí. Missing, otra vez coloquemos, .error. ¿Ok? Como es el valor por defecto, si yo coloco aquí, ya saben que si no colocan nada es el mismo valor, pero si lo vamos a utilizar y le coloco 0, ese 0 sustituye como tal esa expresión. Entonces sirve un poco para ahorrar un poco de espacio y de texto en este tipo de funciones que admiten esos valores y dicen null number. ¿Ok? Para esos casos. Lo voy a validar y fíjense que automáticamente me arroja el error. ¿Ok? Si yo coloco el valor de 1, perdón, el valor de 1 y valido, fíjense ahora que me trae como si estuviese utilizando el missingfield.ignore. ¿Ok? O sea, ignoraría ese campo que no existe y simplemente me devuelve los que sí. ¿Ok? Y por último, si le coloco el valor de 2, porque ya estamos hablando de 3, recuerden que Power Query cuenta desde 0, entonces por eso son valores de numeración, pero base 0. Entonces, el segundo, que realmente sería el tercer elemento que podría utilizarse dentro del tercer argumento, vamos a validar. Y ahora fíjense cómo me agrega, hace la sustitución como tal de lo que sería missingfield.useNull. ¿Okay? Y esto es lo que hace esta función de record select field. Veamos entonces cuál es nuestra cuarta función del día de hoy. Nuestra cuarta función del día de hoy se denomina record.removeFields. Esta función lo que hace es lo contrario a lo que vimos en la función anterior de selectFields. En este caso va a tener la misma sintaxis, ya lo vamos a ver, va a tener la misma sintaxis, solo que va a ser como la acción contraria. Así como le indicamos en aquella los pasos a seleccionar y a dejar, en este caso le vamos a decir cuáles son los campos que va a excluir del registro y me va a devolver, ya ustedes van a ver, me devuelve un registro excluyendo un subconjunto de sus campos. Dentro de esa, la sintaxis es la misma sintaxis que tiene select field, ¿ok? Lo único que cambia obviamente es el nombre, pero admite un record como primer argumento. Los campos se le indican como any, bien sea si es un solo campo como texto y si es varios campos como texto, pero dentro de una lista, ¿ok? Y el optional missing field as no number. Así que es lo mismo de la función anterior. Lo único que cambia, obviamente, es que en vez de ser campos a seleccionar, se le dice los campos a eliminar. Eso es todo la diferencia. Vamos al Power BI y veamos cómo trabaja esta función. En pantalla, entonces ya tienen el mismo registro que ya hemos visto en los otros 3 ejemplos anteriores. Así que vamos rápidamente a ingresar un paso. Vamos a dar un espacio y aquí le vamos a colocar record remove fields. Bien. Record remove field, entonces como ya les dije, funciona igual que el select, solamente que la diferencia es que en vez de seleccionarlos, los va a eliminar. Entonces el R1, que sería nuestro argumento, y fíjense, si yo coloco aquí el campo como tal, y le digo, elimíname, por ejemplo, el campo estado civil, ¿okay? Porque a lo mejor no es relevante, bien, para este tipo, y yo le digo estado civil, vamos a cerrar el paréntesis de la función y vamos a validar. Y fíjense que ahora me devuelve el mismo registro, solamente que removió como tal
el campo estado civil. Si quiero remover 2 o más campos, ya saben que encerramos todo esto entre las llaves. Bien, y vamos entonces a agregar un elemento adicional y supongamos que ahora quiero eliminar lo que es la ciudad, por ejemplo, el valor ciudad. Entonces aquí sencillamente ciudad y le vamos a decir entonces validar y ya saben que me va a devolver de 6 registros, me devuelve 4 que son los que no están listados aquí. ¿Ok? Entonces hace el contrario de lo que hace la otra función anterior. Ya saben que si escriben un campo que no se encuentra dentro como edad, que no se encuentra dentro del registro original, damos validar y no colocamos más nada, nos va a devolver obviamente la expresión de error que ya conocíamos. Entonces, para que este error no suceda, sencillamente hoy sí utilizamos el tercer argumento. Ya saben que 0 es por defecto ese mismo error, así que lo vamos a ignorar por los momentos. Entonces yo quiero que ese campo lo ignore si no lo encuentra, le colocamos el valor de 1. ¿Okay? Y ahí sencillamente, fíjense bien, nos coloca el mismo registro con aquellos y eliminó aquellos campos que sí se encontraban dentro del registro original, los eliminó y el de DAG simplemente ignoró y así evito el error que vimos anteriormente. Pero fíjense lo que pasa si yo coloco el valor de 2. Ustedes dirán, bueno, va a colocar ya vimos que había colocado el campo de DAG como parte del registro y lo completó con valor null. Pero fíjense algo interesante aquí. Yo le doy validar, no lo agrega. ¿Pero por qué no lo agrega? Porque estamos hablando de remove, no de select. ¿Okay? Si es select, sí lo agrega, pero como es remove, le estoy diciendo que elimine un campo que no se encuentra, sencillamente es como si lo ignorara también. Ok, si no existía, tampoco te lo voy a crear porque me está diciendo más bien que lo elimine. Okay, entonces, eso es la diferencia con respecto a select field. Veamos entonces la quinta y última función del día de hoy. Nuestra quinta y última función del día de hoy se trata de la función record.transformFields. Vamos a ver de qué trata esta interesante función. Esta función devuelve un registro tras transformar uno o varios de sus campos. ¿Okay? Vamos a ver su sintaxis y de una vez también indicar y explicar sus parámetros. Record.transformFin admite como primer argumento un valor de récord. ¿Okay? Y ese valor de récord justamente va a representar el registro que va a ser transformado en el campo que indique. Uno o varios campos. Transform Operation as Leaks. ¿Qué quiere decir esto? El Transform Operation as Leaks es una lista de pares de valores conteniendo nombres de campos y las funciones de transformación a aplicar. Es decir, por cada campo que yo quiera transformar, debo indicarlo dentro de una lista y a cada uno de los campos que voy a transformar, indicarlo también dentro de otra lista. Es decir, en una lista de listas, bien, vamos a ir indicando cuáles son el campo y la transformación. El campo y la transformación. Así es lo que cómo vamos a trabajar cuando deseamos sencillamente transformar o uno o dos o más de los campos que se encuentran dentro del registro. Y el tercer argumento opcional, ya lo hemos visto en los dos ejemplos anteriores, es el campo de Missing Field, que ya saben que en ese orden o dejamos el error por defecto si no encuentra un campo indicado. De lo contrario, podemos decirle que ignore ese campo que podamos indicar y que no se encuentra dentro del registro. O una tercera opción es que sencillamente agregue el campo dentro del registro, pero lo rellene con valor de null. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace la función, pero lo más interesante es ver cómo trabaja. Y para ello, volvamos al Power BI. Ok, señores, en pantalla ven el mismo registro que hemos estado trabajando durante el día de hoy. Ahora bien, vamos a agregar el paso. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer como primer ejemplo? Vamos a hacer una transformación ahorita sencilla, o sea, de un solo campo. ¿Qué vamos a hacer para ejemplificar? Fíjense, yo tengo aquí el campo país. Supongamos que nos piden que el valor de ese campo país sea presentado o abreviado a sus 3 primeros caracteres y esos 3 primeros caracteres sencillamente se conviertan después todos en mayúsculas. ¿Okay? Eso es lo que nos piden, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjense. Vamos a trabajar entonces aquí. Voy a dejarle un espacio y voy a empezar a escribir la función record transform fields. ¿Qué hace record transform field? Si yo abro paréntesis, voy a quitar ese último paréntesis con la tecla suprimir.
tomo R1, que sería la variable que guarda nuestro registro a ser evaluado, coma, y viene la transfer operation as leaks. ¿Okay? Si es como va a ser una sola operación de transformación, voy a abrir un juego de llaves y dentro de esa llave va a haber dos elementos. El primero de ellos es el nombre del campo, que se lo debo indicar en texto, del cual ese valor que está guardado en ese campo le voy a hacer o le voy a ejecutar una operación. Entonces, en este caso, abro mi juego de comillas, le pongo país y ese va a ser el campo cuyo valor va a ser transformado. Ahora, como ya él va a ir a determinar, ok, voy a ir a buscar el campo país y le voy a ejecutar una transformación a su valor. ¿Ok? Entonces, como voy a ir a eso, yo tengo que crear como una especie de función transformadora. ¿Bien? Entonces, aquí abrimos each, ¿ok? Y con el each le vamos a indicar que a ese valor como tal, así sea 1, tengo que utilizar el each. Como es una función como es un valor de texto, entonces tengo que trabajar con funciones que admiten textos, ¿ok? Que admiten textos dentro de sus argumentos. En este caso, como lo que necesito es extraer los 3 primeros caracteres de esa cadena que se encuentra allí, voy a utilizar la función textStar, ¿ok? Fíjense que aquí ya me la reconoce. Y textStar viene a funcionar como la función izquierda del Excel, por ejemplo. Entonces aquí, o left de DAX, ¿ok? Aquellos que manejan DAX. Entonces aquí vamos a abrir paréntesis, bien, y text, ¿ok? Text. Fíjate que me pide el primer argumento un texto como texto. Entonces, nuestro texto es justamente ese valor que se encuentra en el campo país. Para indicárselo, recuerden que ya estamos dentro del campo país, le voy a decir, bueno, con el underscore, toma ese texto y hazle y extráele 3 caracteres, que es el segundo argumento que me pide la función text.star. ¿Cuántos caracteres quieres extraer desde el inicio de esa cadena? Con esto ya estaríamos indicándole cuál es la transformación que quiero hacer ese campo. Voy a cerrar los paréntesis, el paréntesis de cierre de la función record transform field. Voy a validar. Fíjense que ya ahora su tercer argumento como tal ya no es la cadena Chile completa, el nombre completo del país, sino que son los 3 primeros caracteres. Pero aquí esos caracteres nos solicitan como mayúscula, o sea, todo en mayúscula. Entonces vamos a volver a nuestra función. Y ya como este textStar ya representa, o sea, toda esa expresión ya representa estas 3 caracteres, entonces sobre esta misma, que es un texto ya como tal, voy a pasarle la función textOper, que significa que voy a convertir lo que yo le pase como texto y lo va a convertir en caracteres de mayúscula. ¿Okay? Entonces voy a borrar ese último paréntesis, voy a darle otro suprimir y aquí al final de textStar le voy a colocar el paréntesis de cierre. Voy a aperturar un poco aquí para que se vea mejor el código. Y ya fíjense entonces cómo el campo de país ya se convierte todo en mayúscula y también extrayendo los 3 primeros caracteres. Esa es la transformación sencilla que hicimos a ese campo. Muy bien. Vamos a hacer otra transformación para hacer un par de transformaciones. Y ahora voy a hacer una transformación en leaks, ¿okay? En el valor de leaks. Si ustedes ven al final de ese valor de leaks una vista preliminar, van a observar que el valor de leaks tiene 3 elementos. O sea, es decir, una lista de 3 elementos que guarda este valor. Supongamos que nos piden, mira, yo no quiero ver ese registro o ese valor como tal, así como un leaks. Quiero ver los datos que se encuentran dentro y además quiero verlos, si son 2 o más datos, quiero verlos concatenados con una coma o separados por una coma. Es decir, vamos a extraer cada uno de estos valores y en vez de presentar aquí el campo de leaks, yo quiero que presente aquí, por ejemplo, datos separado por una coma, luego que diga fútbol, ¿okay? Separado por otra coma y por último que diga idioma. ¿Okay? Sencillamente extraer estos 3 textos, concatenarlos y presentarlos cada uno separados por una coma. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense. Ya nosotros hicimos el primer cambio, vamos a dejar el primer cambio. Piden ese segundo cambio. Entonces, ya toda esta expresión como tal, que indica el segundo argumento, transform operation, la voy a seleccionar toda. Piensa que no estoy seleccionando el último paréntesis, estoy seleccionando desde la primera llave hasta la última llave de cierre, toda esa expresión. Y a esa expresión la voy a encerrar entre otro juego de
llaves. ¿Por qué? Porque ahora voy a indicarle, voy a agregarle otra lista que va a tener también otro par de elementos, que sería el nombre del campo aficiones y también cuál es la transformación que le vamos a hacer. Entonces, para que se lea un poquito mejor el código, lo que estamos trabajando aquí en la barra de fórmula, sencillamente yo voy a colocarme en ese justamente entre esos dos llaves de cierre y con Shift y Enter voy a bajar un poco esa llave. ¿Ok? Sencillamente para darle un poquito de formato. Aquí también voy a bajar este valor, este segundo argumento, para que quede bien separado. Voy a decirle Shift Enter. Bien, vamos a darle con espacio y llevarlo hasta el final. Y esta llave de cierre también la vamos a dejar, esta llave de apertura la vamos a dejar sola. Vamos a decirle Shift Enter. Y así también ya tenemos entonces que todo lo que esté encerrado en esa lista lo vemos de una manera más ordenada y así podemos ver mejor los cambios que vamos a ir haciendo. Bien, entonces con una coma voy a decirle Shift Enter, voy a bajar al siguiente nivel. Fíjense que ya el cursor se me coloca en el mismo nivel de la llave. Entiende que voy a agregar un elemento más sobre esa lista y lo voy a poner en el mismo nivel de indexado que tengo en la primera. Voy a abrir otro juego de llaves de cierre y apertura. Que cuando coloco la llave de apertura automáticamente me agrega la llave de cierre. ¿Okay? Y dentro de esa llave vamos a hacer también otra vez un par de nuevos valores, nuevos elementos. ¿No? Ya saben que en texto el nombre del campo, en este caso aficionado, aficiones, perdón, aficiones, ¿okay? Coma, y el segundo elemento de esa sublista, ¿okay? Sería nuestra transformación. En este caso sería ish. ¿Okay? Ya recuerden ahora que ese ish va a trabajar sobre el valor que tiene aficiones. En este caso, si yo le indico el underscore también, va a entender en esta parte de aquí, en esta expresión de aquí, que ese underscore se refiere a la lista que se encuentra en el campo aficiones. ¿Y qué función vamos a aplicar sobre esa lista? Como queremos combinar cada uno de los textos que se encontraban dentro de esa lista, lo que vamos a hacer es decirle text combine, la función text combine. ¿Y qué me pide text combine? Me pide, y abro paréntesis, me va a salir la sintaxis, me pide los textos como lista, o sea, cuáles son los textos que tú quieres combinar o concatenar en este caso, y dámelo como una lista. Ya lo tenemos justamente en esa lista. Guarda esos tres elementos o más elementos, en este caso son tres, que significaría nuestra cadena de textos a unir. Entonces, por lo tanto, le indico con el underscore que ahora ese underscore no representa el mismo texto de aquí. Esto es para esta expresión. Este underscore ahora trabaja sobre la lista o sobre el elemento que se encuentra en afición. Bien, vamos a decirle entonces aquí text combine, pero el segundo argumento de text combine es justamente el separador. ¿Cómo lo quieres separar? Ok, ya te los extraigo y te los uno. ¿Cómo quieres separar cada uno de esos valores? Aquí le vamos a indicar el separador como un null over text. En este caso vamos a utilizar sí el valor de texto. Por lo tanto, ese separador va a ser la coma y un espacio. Ese es nuestro separador para esa función. ¿Ok? Ya sabemos que tenemos la llave de cierre. Es decir, ya tenemos dos listas dentro de la lista. Cada una indicando el campo y la transformación a efectuar. Vamos a decirle validar. Y fíjense ahora cómo nuestro campo de aficiones ya no es una lista, es sencillamente extrajo todos esos valores de texto que se encontraban allí. Va a depender de lo que tenga obviamente la lista, lo que ustedes quieran hacer sobre esa lista, y es su deseo. Pero en este caso trae datos, fútbol e idiomas. Esas serían las aficiones y fíjense que ya me lo coloca uno separado de él. Muy bien, eso es lo que hace esta quinta función. Bien, señores, hasta aquí entonces dejamos este video de hoy o esta clase de hoy de las 5 funciones básicas que, en mi opinión, deben conocer. El archivo va a quedar con cada uno de estos ejercicios, obviamente no hechos para que ustedes lo practiquen. Va a quedar en el link que les voy a dejar en la descripción de este video. Por favor, si te gustó, ya sabes, pulgar arriba. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció el video de hoy, en dónde o en qué escenarios podrías estar utilizando una o varias de estas funciones. No me queda más que despedirme
agradecerte por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.